Buenos días a todos. Es un gusto que nos puedan acompañar en esta sesión. A continuación, daremos inicio con el conversatorio Transformación en la docencia universitaria, retos y oportunidades en la pospandemia. Para este, tenemos el honor de contar con la participación de Álvaro Galvis, profesor titular de Uniandes y coeditor en jefe de la International Journal of Education Technology in Higher Education. Beatriz Palacios, directora de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del Tecnológico de Monterrey. Joseph Duarte, profesor titular de la Universitat Oberta de Cataluña, editor en jefe de la International Journal of Educational Technology in Higher Education. Y como moderadora, María Soledad Ramírez, líder del Interdisciplinary Research Group en Pensamiento Complejo del Instituto para el Futuro de la Educación e investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida. Ahora cedo la palabra a María Soledad Ramírez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues hoy estamos de manteles largos, estamos acompañados en este panel de líderes de universidades en transformación educativa. Desde esa perspectiva es que vamos a dirigirnos en una conversación de amigos, de colegas, donde vamos a abordar esta transformación digital, los retos y las oportunidades desde diversas dimensiones. La dimensión, por un lado, docente, organizativa, estratégica y de proyección. No vamos a dejar de lado, por supuesto, la dimensión de investigación, que es muy importante para sustentar el tema de la transformación digital. En este ámbito, en la pandemia y ahora que algunos estamos entrando en la pospandemia, vamos a encontrar que la transformación digital se manifiesta desde diferentes perspectivas y nos va a implicar a la comunidad educativa y a la sociedad diferentes roles a los que estábamos acostumbrados. En un estudio reciente sobre transformación digital, encontramos que la literatura de casi 300 artículos en los últimos años nos hablan de estas dimensiones que están confluyendo para dar un nuevo sentido a la formación y a las trayectorias en las universidades. La que más resalta como una tendencia precisamente es la dimensión pedagógica. Y desde esa perspectiva es de que voy a invitar a mis colegas panelistas a que nos compartan algunas reflexiones. Si les parece, empezamos con Joseph. Joseph, desde tu perspectiva, ¿cómo se vislumbra la transformación de la docencia en la educación superior? ¿Se escuchará? Perspectiva institucional, ¿no? Pero bueno, si quieres hablo también de la docencia. Yo soy. Sí, Joseph. ¿Sí? ¿Cómo se vislumbra la transformación digital de la docencia universitaria? Vamos a ver, la docencia universitaria, primero de todo, buenas tardes, perdón, disculpen esta introducción, en primer lugar, evidentemente, agradecer que me hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Este es un evento magnífico y la verdad es que es un placer compartir hoy con ustedes algunas reflexiones. Evidentemente, la docencia está transformándose. Hemos vivido un momento dramático, ¿no?, de pandemia. Ahora oía que algunos países están saliendo de la pandemia. Nosotros estamos todavía inmersos en lo que aquí llamamos la segunda ola. Pero sin duda, la sexta ola, desde aquí la experiencia de la pandemia nos ha aportado muchísimo en el ámbito docente, ¿no? De hecho, tuvimos que llevar a cabo lo que conocimos como una docencia de emergencia, ¿no?, que tuvimos que responder rápidamente a lo que podíamos hacer, aumentando pues todo lo que hace referencia a la dinámica tecnológica, ¿no? Pero ahora que esto ya, diríamos, ha pasado, yo creo que hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta de que hemos aprendido bastante de la importancia del uso de estas tecnologías en la educación superior y en concreto en la docencia en la educación superior, ¿no? Estas tecnologías lo que nos han aportado es la visualización de que necesitamos llevar a cabo un ejercicio de transformación de nuestro proceso docente. Y este ejercicio de transformación, evidentemente, se lleva a cabo desde el liderazgo de los docentes,
que están implicados en este proceso, pero también con una estrategia necesaria desde la perspectiva institucional. Es decir, que tiene que dar apoyo y diríamos, y ayuda tanto a los docentes como también a los estudiantes, ¿no? Que en cierta manera también tienen interés y también han sufrido y sufren, diríamos, esta situación que hasta ahora hemos vivido, ¿no? Para mí, uno de los elementos importantes es que esta docencia se está transformando en una dinámica mucho más flexible y mucho más híbrida. Bueno, pues tenemos un problema de conexión y mientras regresa Joseph, Beatriz, voy a aprovechar para preguntarte cómo se ha vivido esta transformación digital, cómo lo ves desde la perspectiva docente en las universidades. Gracias, Marisol. Y pues bueno, el compartir sobre estos temas yo creo que hoy en día tiene una connotación especial, porque tenemos muchos años hablando de la transformación en la educación, pero creo que esta situación de pandemia nos ha venido a acelerar algunas cosas. Y bueno, tengo aquí unos slides que creo que nos pueden ayudar a ejemplificar esto que les digo. Si podemos proyectar, por favor, estos slides. Hay algo en particular que en términos del antes de la pandemia, a mí me gusta mucho reforzar esta parte, si se está viendo ahorita ya la imagen, de cómo nos sentíamos en la educación hace algunos años. Nos sentíamos como ese astronauta que tiene el sueño, que sabíamos que teníamos que transformarnos, pero todavía no teníamos el camino adecuado para llegar a esa transformación. Nos veíamos como el astronauta en un caballo queriendo llegar a ese sueño. ¿Qué pasó con la pandemia? Se han acelerado muchas de las acciones que en educación nos han permitido avanzar hacia esa meta de transformación. O sea, la pandemia nos vino a acelerar prácticas, integración de recursos, de tecnologías, pero sobre todo el convencimiento de que ese sueño de transformación era factible y lo podíamos acelerar. No vamos en el vehículo adecuado, quiero decirles, vamos más cerca de la luna, pero todavía no vamos en el camino adecuado. Todavía tenemos que ir alineando nuestras infraestructuras, el perfil de nosotros como docentes, pero también de nuestras prácticas educativas. Y algo importante que tenemos que alinear en este proceso de transformación es el perfil de egreso del estudiante. Creo que el reto mayor que tenemos las instituciones de educación y los docentes en particular es pensar que ese estudiante que pasa por nosotros y que está siendo retado a llegar a un nuevo contexto en el ámbito laboral no puede ser igual al que formábamos hace algunos años. Tenemos que alinear estos tres aspectos. Por supuesto, la tecnología nos va a ayudar mucho en esta transformación, lo mismo que dejar en relieve las diferentes tendencias que vienen en educación. No me voy ahorita por tiempo a extender con cada una de ellas, pero a mí en particular me importa mucho en estas tendencias esto que refiere al tema de la motivación y de la formación integral de los estudiantes. Hablar de la educación del futuro no puede ser solamente pensar en estas tecnologías y pedagogías que ya estaban encaminadas a ser parte de nuestra práctica en el futuro. Yo creo que el hablar en estos momentos de las tendencias en educación no puede dejar de lado el que estamos formando de manera integral personas que debemos de cuidar su formación integral, su motivación y su compromiso en la educación. Las modalidades de entrega, por supuesto, también van a modificarse. Hoy en día hablamos de que la educación del futuro, por supuesto, va a tener las modalidades híbridas y a distancia, pero hay un concepto que yo les pediría que no olviden que hacia allá tenemos que movernos. Tenemos que mover la educación presencial tradicional a un concepto de presencial enriquecida. Esto no significa la educación a distancia, significa aprovechar mucho de lo que hemos aprendido en la pandemia de transformación, de innovación, de tecnología, pero aplicado a enriquecer las experiencias de la modalidad presencial. Creo que hacia futuro estas van a ser nuestras modalidades de entrega, tenemos que cuidarlas y a prepararnos porque hemos hablado del cambio de lo presencial a un concepto multimodal donde todas las experiencias de la pandemia, pero también del pasado, nos van a ayudar a enriquecer mucho esta labor docente y sobre todo el tema de la colaboración institucional.
el que podamos aprender que la educación del futuro ya no es el alumno entrando a una universidad, es el alumno con una necesidad de formación, adquiriéndolo a través de una red integrada por empresas, por universidades, que estemos preocupados por formar a esa persona y donde estar innovando constantemente, integrándonos los actores que estamos en relieve para esta situación de transformación va a ser la clave. ¿Por qué? Porque lo único que podemos esperar hoy en día en este reto para la educación es el cambio. Y solamente de esa manera podemos asegurar que las universidades vamos a perdurar al futuro. Ser un agente de cambio, nosotros hacia adentro, pero también hacia este alumno que estamos formando. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues aquí nos has abierto una perspectiva de múltiples factores donde entran sectores sociales, gubernamentales, de impacto con nuestros estudiantes egresados. Y quiero volver a preguntarle a Joseph, a ver si tenemos ya la conexión. En este marco que nos acabas de plantear, Beatriz, esta transformación digital en las universidades nos ha implicado retos y perspectivas, estrategias que hemos llevado a cabo. Joseph, ¿nos quieres compartir desde tu experiencia, por favor? Sí, sin duda. Decía que efectivamente, primero perdonen que antes ha habido algún problema técnico, las universidades, las instituciones educativas tenemos unos retos que debemos abordar, ¿no?, después de este periodo difícil de pandemia. Primero, y es muy claro y se comentaba anteriormente, la necesidad de definir claramente una estrategia, ¿no? Y esta estrategia considero que es muy importante que se fundamente en la identidad propia de la institución. Es decir, no hace falta cambiar de la noche al día la institución, sino que justamente los valores adquiridos y el potencial que tenemos como institución debe ser la base para este cambio, para esta transformación. También el gran reto sobre el modelo educativo, ¿no?, que debe ser, como ya se ha comentado, mucho más flexible que el que tenemos actualmente y, sobre todo, diríamos, con esta aparición en la educación presencial de las tecnologías que lo convierten en un formato híbrido, ¿no? Esto requiere, obviamente, la formación del profesorado y la capacitación para entender cómo se trabaja en esta dinámica híbrida, cómo se puede definir un diseño instruccional que sea adecuado para incorporar aquellos momentos de presencialidad y de no presencialidad. Considero que otro de los retos que tenemos desde las organizaciones es justamente darnos cuenta que vamos a necesitar nuevos perfiles profesionales, nuevas personas que van a tener que atender dentro de la organización y que quizás hasta ahora no estaban, que van a ser las personas que van a apoyar al profesorado, que van a apoyar a los estudiantes en todas estas dinámicas justamente de uso más intensivo de las tecnologías y en esto que ahora se comentaba como la presencialidad enriquecida, ¿no? Y para terminar, y creo que es muy importante también como un gran reto que tenemos es aumentar los niveles que hasta ahora creo que teníamos pocos de diálogo con nuestro contexto. Es decir, con el contexto empresarial, con el contexto social. Es decir, la universidad tiene que ser mucho más permeable para que realmente pueda transformarse a las dinámicas sociales que se están produciendo a su alrededor. Y para aquellas universidades, pues como la mía, como la Universitat Oberta de Cataluña, o como la de ustedes, o como otras que tienen una proyección internacional importante, este contexto no solamente es su entorno cercano, sino que también es las redes que son capaces de crear, mantener y colaborar. Gracias, Joseph. Bueno, nos marca retos muy interesantes de diálogo, de conversación con los diversos sectores, de los perfiles de nuestros egresados y de la flexibilidad que tenemos que tener en las universidades. Desde esa perspectiva, Álvaro, ¿qué opinas acerca de esta flexibilidad que nos ha provocado la pandemia y que ahora que vamos a regresar a las actividades académicas, cómo debemos enfrentarlas? ¿Qué es lo que se vislumbra en este camino? Solita, muchas gracias por la oportunidad. Creo que comenzar reconociendo la flexibilidad que tiene no solamente el uso de la tecnología, sino la necesidad que tiene vincular gente como nosotros a eventos como estos es pues muy grato. Para mí, el tema de la flexibilidad tiene muchísimas dimensiones y pues además de la pedagógica que ha sido posible gracias a que las tecnologías están maduras y que hemos llegado a un punto en el que las tecnologías educativas permiten usarlas de manera transformadora, pues yo creo que se han dado
oportunidades para que la flexibilidad curricular comience a hablarse también con la flexibilidad académica y con la flexibilidad administrativa. Todo esto es lo que nos han hablado Beatriz y Joseph. No hubiera sido posible si en el momento en el que se dio la pandemia las universidades no se hubieran repensado en términos de los esquemas organizacionales, de los esquemas tecnológicos y de los esquemas curriculares. Por ejemplo, yo creo que todos teníamos ya una costumbre de hacer uso de los créditos y veníamos hablando también de las modalidades como algo que crecientemente estaba formando parte de la vida universitaria. Pero no habíamos caído en cuenta que en esta ruptura con la, digamos, la práctica usual, comenzaban a ponerse en destaque muy importante cosas como la flexibilidad que tiene el estudiante para no solamente decidir en qué entorno y con qué hacer sus aportes, sino también a qué apuntarle desde el punto de vista de lo que quiere lograr. Traer a cuento, por ejemplo, las microcredenciales comienza a ser algo muy importante, porque el estudiante ya no tiene que pensar que se va a esperar a los 4 o 5 años para poder demostrar que tiene una competencia, sino que en el corto plazo, digamos en un semestre, en 2 semestres, puede tener un certificado que tiene sustento y valor académico y donde está seguro que quien la otorga ha cuidado no solamente la calidad, sino también la pertinencia y la escalabilidad que se pueda tener de cara al mercado laboral. Me explico. Un estudiante podría certificarse en cosas que tienen alta demanda y que en el muy corto plazo pudieran ser como factor de cambio no solamente en su empleo, sino también factor de cambio en lo que sucede en su comunidad o en su trabajo. Y eso gracias a la flexibilidad, no solamente por la tecnología, sino porque los esquemas curriculares lo comienzan a aceptar. Encontrar que puede haber modularización que es homologable hace una diferencia muy grande. Y eso quiere decir que no solamente yo demuestro mi competencia, sino que si yo deseo seguir una maestría o si yo deseo que eso se tome en cuenta para educación formal, eso está abriendo oportunidades. Entonces yo creo que estamos ante una playa de no solamente retos, sino también de estrategias y de oportunidades que combinan lo pedagógico, lo tecnológico, lo educativo y, ¿por qué no?, lo organizacional y lo financiero. Todo esto tiene que ser viable, tiene que ser de alguna manera en capacidad de agregar valor a cada persona y a las instituciones. Gracias, Álvaro. Bueno, nos has puesto de manifiesto cómo esta flexibilidad ha creado nuevas oportunidades también en la formación, en las trayectorias y en el papel de la educación superior. Voy a hacer un pequeño espacio para invitar a la audiencia a que compartan con nosotros algunas preguntas, interrogantes, que nos las manden, por favor, para adherirlas a este conversatorio con los expertos que hoy tenemos en este panel. Bien, retomando el tema de la transformación y que nos estaba enunciando tanto Beatriz, Joseph, Álvaro, se han creado nuevas alternativas en esta transformación digital y las credenciales alternativas vienen aquí a reflejar nuevos caminos también para el perfil de nuestros egresados. Beatriz, sabemos que hace poco estuviste colaborando con UNESCO en esta, digamos, definición y estrategia de la transformación digital. ¿Nos quieres compartir al respecto? Pues creo que lo hemos ahorita mencionado de una manera indirecta. Sobre todo ahorita Álvaro, que lo mencionaba muy bien, estamos hablando de que en el futuro esta parte del recorrido que hace el alumno para desarrollar las competencias que lo llevan hacia el mercado laboral, pues muchas veces es muy largo el día de hoy. El futuro, y creo que ese es el concepto que se ha ido acuñando en todo esto de las microcredenciales o las credenciales alternas, es ir pensando cómo poder darle oportunidad desde las universidades a ir desarrollando esas competencias
útiles, aplicables en el ámbito laboral, que puedan ser apilables o integrables para poder en conjunto darle finalmente el desempeño adecuado, sin tener que pasar para ello en un grado académico formal. Esto nos reta a las universidades y creo que es parte de lo que se está escribiendo en el mundo por parte de la UNESCO, pero otras instituciones están abordando este tema, es cuál va a ser el diferencial con nuestros grados académicos actuales. Creo que el diferencial no debe ser realmente la calidad de formación. Creo que la ventaja que tenemos nosotros como instituciones educativas es que podemos aportar este nuevo perfil de forma de llegar a desarrollar las competencias de los alumnos, corta, larga, no importa, pero siempre asegurando la calidad, y creo que ese es el reto que tenemos frente a tantas ofertas que hay ahorita en el mercado, donde este desarrollo en corto de las competencias se ha unido más al concepto de falta de darle valor al estudiante, y creo que eso es algo que no podemos perder de vista las universidades. Las formas de entrega pueden cambiar, los formatos pueden cambiar, pero la práctica docente, la esencia de la didáctica, la pedagogía, tiene que ser ese valor agregado que las instituciones educativas le demos a estas nuevas formas de entrega que nos están demandando. Gracias, Beatriz. Sí, y en este camino, en este desarrollo de las competencias y lo que se está buscando a través de esta flexibilidad, en la transformación digital, pues tenemos un gran reto desde la dimensión de la investigación, que siga enriqueciendo con nuevos conocimientos y saberes estos cimientos que nosotros estamos precisamente tratando de fortalecer. Y aquí quisiera dirigirme a Joseph, editor de una prestigiosa revista, a que nos diga desde su perspectiva cuáles son esas líneas vertientes que vislumbra y también que nos invite a participar con su revista. Joseph, ¿nos compartes? Sí, claro, muchísimas gracias. Sí, nosotros la revista de International Journal of Educational Technology, Higher Education, que como saben pues es una revista muy bien indexada, ocupa el primer lugar en Scopus como revista en abierta en educación en el mundo y el segundo en Journal Citation Reports. Lo que observamos es cómo se va moviendo un poco el mundo de la investigación en la educación superior. Y en ese sentido estamos observando claramente que la gran tendencia es todo lo que tiene que ver con la dinámica que estamos hablando aquí, que es de la transformación educativa. De hecho, por ejemplo, el monográfico próximo que vamos a lanzar es un monográfico relacionado con las microcredenciales, que también hemos estado hablando ahora aquí en este momento, ¿no? Pero todo aquello que se relaciona, por ejemplo, con el immersive learning, con todo el tema de las competencias digitales, evidentemente con la inteligencia artificial o con la realidad aumentada, son temas que actualmente están candentes en el ámbito de la investigación y, por lo tanto, son susceptibles de publicación en nuestra revista, ¿no? Las revistas, como saben, no son las encargadas de marcar las tendencias las marcamos los investigadores, porque las revistas lo que hacemos es publicar aquello que investigamos, ¿no? Que investigan las personas de todo el mundo, pero lo que estamos observando es que la dinámica va por aquí, ¿no? Ciertamente, y para terminar, hay otro punto muy interesante que también se está observando, que es todo lo relacionado con los futuros. No digo el futuro, sino los futuros de la educación superior, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en Barcelona, este mes de mayo del año que viene, se va a realizar el Congreso Mundial de Educación Superior de la UNESCO. Y este es uno de los temas que va a tratar, ¿no? Y este también es un tema que detectamos en la revista, ¿no? Igual que ahí entran los temas que hemos comentado, como las trayectorias académicas, como la inclusión, como la equidad, etcétera, que también forman parte de esto. Gracias, Joseph. Sí, tenemos ahí diferentes perspectivas y futuros para abordar y para seguir aportando desde la investigación y los estudios. En las prácticas de la educación superior, ¿cómo vislumbras, Álvaro, estos caminos para aportar en ese sentido de los futuros que nos invita a pensar Joseph? Yo diría que algo muy interesante es que el futuro es ahora, porque pensábamos que había que esperar a que hubiera un cambio disruptivo en la educación y la pandemia nos obligó a cambiar. Y entonces ese cambio que nos generó la pandemia pues nos obligó a traer a valor presente muchas cosas que estábamos explorando. Entonces, no es extraño encontrar que al mismo tiempo que reaccionamos
para ponernos al día en aquellas cosas que eran absolutamente necesarias para salir adelante, pues catapultamos lo que fue la indagación acerca de tecnologías alternativas, de pedagogías que pudieran montarse sobre eso y de esquemas organizativos distintos, donde el trabajo en redes, donde la colaboración entre pares comienza a ser crítico. Entonces, esa perspectiva de futuro, yo diría que toca mirarla desde una, digamos, actitud reflexiva, donde somos conscientes de que estamos haciendo camino al andar y que ese camino verdaderamente está en nuestras manos, hacer que sea hacia donde nosotros queremos que esa visión de futuro converja. Y ahí es donde la publicación que nosotros hagamos desde la revista, en términos de hallazgos de investigadores, experiencias relevantes de parte de la comunidad académica, pues están ayudando a construir futuro. Gracias, Álvaro. Sí, es muy importante no dejar pasar esta oportunidad de lo que hemos vivido y seguiremos viviendo en torno a la transformación digital y dejar la huella a través de estas revistas como la que nos han invitado hace un momento a compartir. Ahora yo quisiera también, a raíz de esto, preguntarle a Beatriz cómo se llevó a cabo la estrategia de transformación digital en el Tecnológico de Monterrey, donde pues la comunidad de 90,000 estudiantes, casi 10,000 profesores, entramos a esta dinámica que, si bien ya traíamos un camino, reflejó una estrategia muy interesante por parte de la institución. ¿Nos compartes? Sí, gracias, Marisol. Pues bueno, creo que como todas las universidades en el mundo, más preparadas unas u otras, todos estábamos encaminados ya a este tema de la transformación aún antes de la pandemia. Nosotros como institución teníamos ya más de 30 años en todos los temas de educación digital, educación a distancia. Claro que eso nos ayudó mucho porque teníamos prácticas, herramientas, modelos que sabíamos que podían servir, ser útiles para esto que nos retó la pandemia. Sin embargo, pues llegamos al día cero cuando tuvimos que pensar en un modelo diferente porque no podíamos mantenernos en nuestros modelos presenciales, y en ese momento teníamos una semana para preparar. Creo que el mayor reto que tuvimos, como muchas instituciones, fue la confianza que podían tener nuestros docentes en que este cambio iba a ser efectivo. Muchos ya habían pasado por modelos digitales, pero un gran porcentaje no lo había hecho. Tenían confianza que lo que les estábamos entregando como institución era lo adecuado, pero de alguna forma creo que a nivel mundial este ha sido el mayor reto que hemos tenido en las instituciones. La confianza del docente de poder saber que si domina su práctica, su didáctica, el medio no debe de afectar. Ese cambio, digamos, ese cambio mental o ese cambio de acercamiento a la práctica docente, creo que ha sido el reto a lo largo de estos meses. Hemos ido enriqueciendo el modelo de educación a distancia. Primero empezamos totalmente remotos, hemos ido integrando presencialidad y formatos híbridos donde la tecnología pues ha podido permitir que los alumnos vivan estas modalidades. La capacitación de los docentes se ha seguido reforzando en temas desde la evaluación, que es un aspecto crítico, pero también el tema de cómo otras pedagogías se pueden enriquecer en la distancia si lo integramos en nuestra práctica docente. Entonces, en conclusión, Marisol, creo que lo que hicimos como institución para lograr que 55,000 sesiones presenciales cambiaran a un formato remoto se basó esencialmente en esa gestión de la formación de nuestros profesores, de entregarles las herramientas, pero sobre todo de irlos acompañando a crear esa dinámica donde podían retomar su didáctica a pesar de cambio de formato, a pesar de nuevas tecnologías integrándose, para que no perdieran de vista la esencia de su modelo de enseñanza y de vista que pues finalmente tenían alumnos que querían seguir aprendiendo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues esto que nos enuncias, la confianza como un elemento sustancial en la transformación docente, ha venido a reflejar un impacto también positivo en las prácticas que desempeñamos.
Quiero compartirles varios comentarios que nos hacen a través del chat sobre este conversatorio. María Angelina Riola nos enuncia que no es un problema solo de los docentes, es importante también considerar las políticas institucionales, tal como nos los acabas de enunciar, Beatriz. Marta Mao dice que en efecto es multifactorial y que los y las docentes debemos seguir estando en el centro de la dinámica. Hectorina Rudolfo dice que evidentemente para la transformación se requieren cambios de modelos educativos, pero también cambios culturales y de mentalidad, porque ahora en muchos casos con los cambios en línea se ve la educación con menor valor, esto en América Latina. Y nos enuncian también preguntas, Roxana Contreras, y aquí es donde quisiera pasar la voz a Joseph, en donde nos preguntan cuál será el perfil ideal del docente universitario para sumarse con éxito a la transformación digital en la educación superior. Yo creo que el perfil ideal del profesor universitario actual y también de los próximos años es el de una persona abierta y capaz de entender el potencial del uso de la tecnología. A mí me gusta mucho una expresión del autor de Robot Prof, ¿no?, de Josep Aoun, que dice que lo importante es que los profesionales de educación deberemos aprender en breve a trabajar con las máquinas, ¿no? Es decir, que no van a ser las máquinas las que nos van a sustituir. Creo que eso no es el futuro que esperamos, ni creo que sea el futuro, pero sí que debemos aprender a trabajar con ellas y a sacar el máximo provecho. Toda la información que las máquinas, que las bases de datos nos ofrecen hoy en día es una información muy válida y que el profesor debe estar capacitado y debe estar abierto para poderla recoger y para poderla usar. Esta información nos puede dar ideas sobre cómo actúan los estudiantes, incluso puede marcar perspectivas o diríamos o perfiles de futuro, ¿no? O perspectivas de estos estudiantes que hay que saber, diríamos, trabajar y que hay que utilizar, diríamos, justamente para ayudarles a modificar en el caso de que estas perspectivas de futuro no sean del todo exitosas, ¿no? Pero creo que este potencial, diríamos, de poder trabajar con entornos potentes a nivel tecnológico que nos ofrecen gran cantidad de información, yo creo que es uno de los grandes elementos que nos depara el tiempo cercano. Muchas gracias, Joseph. Sí, estos entornos tecnológicos que tenemos nosotros también que aprovechar para esta transformación. Y con esto uno hacia una pregunta de Arely Rosas, y aquí invito a Álvaro que nos comparta también sus reflexiones. ¿Cómo podríamos impulsar esta transformación? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas estrategias, esa proyección que debemos atender la comunidad académica? Yo creo que por un lado, existe una coyuntura que está forzando a que el contexto, el liderazgo y los actores confluyamos en lo mismo. Entonces, el impulso por una parte viene desde dentro, como que estamos en la necesidad de salir adelante, poniendo a punto cosas que tradicionalmente de pronto nos llamaban la curiosidad, pero que no necesariamente estábamos utilizando. Y para eso, las instituciones, yo creo que, como decía Beatriz, han acompañado a los docentes. Entonces, el impulso no solamente viene de el sentimiento que tienen los estudiantes y los profesores por salir adelante en esta coyuntura, sino por las instituciones poner a punto los medios para que los distintos actores puedan hacer esto con mucho éxito. Pues la reflexión permanente indudablemente ayuda al impulso, y eso exige que tanto los estudiantes como los profesores sean consultados periódicamente acerca del estado, digamos, de cambios y de tensiones que se dan. Pero por otro lado también exige que quienes toman decisiones estén muy atentos a las oportunidades que tiene la tecnología y a las oportunidades que tiene, yo diría, la pedagogía para transformar estos procesos. Porque el impulso puede llevarnos a hacer más de lo mismo. Y entonces simplemente estaríamos maximizando prácticas que no necesariamente producen diferencia en el largo plazo. Pero si estamos de cara a la educación permanente, donde lo que importa no es tanto aprender el qué, sino aprender a cómo mantener actualizado el qué gracias a un cómo bien mediatizado, pues yo creo que el
apalancador, el impulsador de esto, también tiene que venir de esa visión hacia adelante, acompañada de liderazgo, acompañada de recursos y acompañada de estrategias de cambio, de gestión del cambio que van a hacer la diferencia. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues aquí nos invitas a aprovechar ese impulso dentro de las instituciones y las oportunidades que se vislumbran para reflejar esos cambios. Esto también va en relación con lo que nos dice Denis Salazar Aguilar, que está de acuerdo y que dice que se requiere un cambio cultural de ética e integridad en el actuar. Ahora los promedios de los estudiantes han aumentado significativamente, pero no así los aprendizajes y las competencias. También Ernesto Padilla nos enuncia que él piensa que debe de haber un modelo base que guíe a toda la carrera de educación para un aprendizaje a lo largo de la vida y que debe ser como una estructura menos el 70% y un 30% variable. Y aquí voy a vincular con una pregunta para Beatriz, en donde estas oportunidades que nos acaba de enunciar Álvaro y que nos comentan también aquí la audiencia, es con respecto a los retos de las universidades para ofrecer actualización a docentes mediante programas accesibles y flexibles. ¿Nos quieres compartir sobre estas ideas? Y fíjate que una tendencia muy fuerte que viene no solo para el ámbito educativo, sino en general para todos los conceptos de formación en las empresas, tiene que ver con dos características importantes para todos los que estamos en este contexto de desarrollo, que es la autogestión de nuestro aprendizaje. Creo que el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida nos reta a los que estamos en la educación, específicamente a los docentes y a los que estamos detrás de los docentes, a cuidar muy bien cuáles van a ser nuestros modelos de permanencia en el desarrollo. O sea, no podemos pensar que hoy en día lo que conocemos es suficiente, pero tampoco podemos pensar que son las organizaciones las que nos van a poner todo lo que necesitamos desarrollar. Hoy en día la democratización de los contenidos, la democratización de la formación está presente y tenemos que ir creando nuestras propias rutas de desarrollo. Entonces yo creo que hacia donde tenemos que movernos mucho es a ir creando este perfil del docente, del colaborador, que pueda estar permanentemente buscando las oportunidades, donde puede encontrar una nueva opción de desarrollo y una nueva oportunidad de mejorar su desempeño. Entonces, ahí está el contenido, ahí están las ofertas educativas. Tenemos que nosotros trazar estas rutas y tener suficiente poder de autogestión, de autocontrol y sobre todo de enfoque, aquello que nos puede dar valor en la formación. Gracias, Beatriz. Sí, en estas rutas de desarrollo y de perfil de colaboración, también María Angelina Arriola nos menciona que la transformación debe considerar los tres actores esenciales, alumnos, docentes e instituciones, y lograr la congruencia entre los actores como un reto esencial. ¿En qué momento se discute la calidad académica? Se hace esta pregunta. Blanca Dioni Rodríguez también nos invita a pensar en los colegios que se están transformando y que pensáramos en el desarrollo de las competencias desde estos colegios para poder formar a los estudiantes con gran potencial para el paso a la universidad. Hectorina Rudolfo nos dice que también que esto va en vinculación con lo que escuchó en un ejemplo aquí del Congreso Internacional de Innovación Educativa, donde se plantea un piloto que no puede trabajar dominando el despegue, pero sin dominar el aterrizaje. Y bien, con estas reflexiones, para invitar a mis queridos colegas panelistas a dar un cierre en la temática de la transformación digital, les pediría, por favor, una integración de ¿cómo vislumbran este regreso de la transformación docente ahora que vamos a entrar a la pospandemia o que ya estamos en la pospandemia? ¿Cómo sería ese futuro cercano que tenemos? Josep, ¿qué opinas? Yo creo, y me gusta mucho una de las preguntas que se han hecho, es que lo importante ahora es justamente trabajar con calidad, es decir, tener muy presente cuáles son los indicadores que hacen que este tipo de formación, ¿no? que estamos llamando de diferentes maneras, híbrida, blended o mejorada, como antes también se comentaba, etcétera, tiene aquellos indicadores de calidad para continuar siendo una educación homologable como la que hasta ahora hemos tenido en la formación presencial.
Yo creo que aquí tenemos también mucho que aprender de las instituciones, pues, perdona que lo diga así también, pero como en la que estoy yo, como la Universitat Oberta de Cataluña, que llevamos ya 25 años trabajando en estas dinámicas con estándares de calidad muy elevados, ¿no? Y yo creo que también desde nuestras instituciones podemos aprender mucho de esta realidad híbrida que se vislumbra. Gracias, Josep. Álvaro. Yo diría que en la perspectiva de cómo somos seguir hacia adelante, además de calidad, mirando los internos, deberíamos mirar la hibridación que puede darse en las relaciones con el entorno, porque definitivamente necesitamos preparar gente que tenga un perfil, que tenga mucha acogida en los distintos, digamos, lugares y condiciones de trabajo. Entonces, en la medida en que la universidad y la empresa, la universidad y el gobierno, la universidad y los sectores productivos estén alineados, que no solamente hablemos de pertinencia desde la academia que nos imaginamos, sino pertinencia en la alineación de esfuerzos y en la alineación de oportunidades. Yo diría que ahí tenemos un gran reto. Gracias, Álvaro. Beatriz. Bueno, para mí lo resumiría en 3 grandes aspectos que tenemos que cuidar en el desarrollo futuro de la educación. El número 1 es esta parte que los colegas comentaban del aseguramiento de la calidad. Lo que nosotros aportamos como instituciones educativas debe estar formado, fundamentado desde el cuidado de la calidad en los instrumentos, en los contenidos, en las prácticas, pero también la calidad en la formación integral que damos a nuestros alumnos. Creo que eso nos diferencia de otras organizaciones que empiezan a ofrecer también la formación para los alumnos de una manera informal. Son prácticas, son rápidas, están enfocándose mucho a lo que el mercado pide, pero quizás podemos decir que hoy en día a lo mejor no cuidan esa calidad que como instituciones educativas ha sido pues nuestro marco de construcción de la educación actual. Entonces no podemos dejar eso de lado y tenemos que defenderlo más allá de los retos de transformación que tenemos. Número 2, lo he mencionado y también los colegas lo han mencionado, las instituciones estamos retadas a pensar en una transformación sin perder que nuestro gran objetivo es formar personas que puedan tener un desempeño laboral, por supuesto, pero si no están formadas de manera integral, si no cuidamos la parte de su desarrollo psicológico, emocional, esas competencias que los hagan unos ciudadanos en el mundo, que tengan un desempeño correcto, habremos fracasado. Entonces, creo que este es el segundo aspecto que en la transformación no podemos dejar de lado. Y el número 3 es, tenemos que ser resilientes. El cambio, la innovación nos va a llevar a muchos fracasos, nos tiene que llevar a seguir probando cosas nuevas, pero también a poder perder de repente en algunas de esas pruebas. Tenemos que ser instituciones educativas formadas hacia esa innovación, pero también hacia ese enfoque donde podemos de repente no ser exitosos, pero tenemos que volver a levantarnos, intentarlo y seguir con este enfoque de transformación. Yo creo que esos son 3 aspectos que desde mi punto de vista van a ser vitales en estos modelos de transformación educativa. Bueno, pues ideas muy interesantes nos han compartido los panelistas en esta transformación docente, los retos, las oportunidades que tenemos. Nos han invitado a pensar en procesos de calidad, en procesos centrados en el estudiante que nosotros queremos formar para responder ante estas nuevas situaciones, la vinculación como un factor sustancial para tener ese diálogo con los diversos sectores donde las instituciones de educación superior interactuamos y esa invitación a cambio y mejora para que se vea reflejado en los procesos. Han sido varias las dimensiones que los panelistas nos han enunciado, nos han invitado a pensar en la infraestructura ahora en la pospandemia para esta transformación digital, en las credenciales, en los perfiles, en la flexibilidad. Una pregunta que hace Marta Mao es qué tipo de credenciales se requieren en el profesorado. Y desde esa perspectiva es que confluye ante estos cambios y la pospandemia el uso de las tecnologías, el uso de la formación integral, como nos lo acaban de enfatizar,
y también el contemplar los factores de formación multidimensional en todas sus vertientes. Bueno, han sido muchas las invitaciones que nos han hecho los panelistas y que para cerrar esta participación yo quisiera agradecer sobremanera sus aportes aquí en este conversatorio. Ha sido un verdadero gusto escucharlos, Joseph, Álvaro, Beatriz. Esperemos que pronto se nos haga volver a encontrarnos presencialmente y buenos deseos para sus actividades profesionales, docentes en sus instituciones, así como de la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte y hasta luego. Muchísimas gracias, panelistas, por esta maravillosa perspectiva y participación, y muchas gracias a todos por acompañarnos. De igual manera, los invitamos a que nos acompañen al siguiente panel magistral en punto de las 11 horas, titulado Panel EdTech para el futuro de la educación. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos.